El barco se hundía lentamente en las aguas oscuras del Golfo de Nápoles, mientras los gritos se mezclaban con el sonido de las maderas quebrándose. Era la noche del 23 de marzo del año 59 después de Cristo, y Agripina, la mujer más poderosa de Roma, estaba a punto de descubrir que su propio hijo había ordenado su muerte. Tenía 53 años. Había sobrevivido a exilios, conspiraciones y guerras políticas que destruyeron familias enteras. Controló emperadores, manipuló al Senado y colocó su linaje en el trono más poderoso del mundo conocido. Pero aquella noche, mientras nadaba desesperadamente hacia la costa, Agripina enfrentaba algo que ninguna estrategia política podría vencer: la traición de Nerón, el hijo que ella misma transformara en emperador 5 años antes. La historia que estás a punto de conocer no trata sobre poder abstracto o intrigas palaciegas distantes. Es sobre una madre y un hijo aprisionados en una espiral de ambición, manipulación y terror que solo podía terminar en sangre. Agripina no fue simplemente asesinada. Fue sistemáticamente humillada, perseguida y finalmente ejecutada en un ritual de violencia que conmocionó incluso a una Roma acostumbrada a la brutalidad. ¿Qué llevó al emperador más joven de Roma a planear meticulosamente el asesinato de la mujer que lo colocara en el trono? Como una relación que comenzó con amor maternal, terminó con soldados invadiendo una habitación para clavar espadas en el vientre que generara al emperador. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para entender el horror de aquella noche de marzo, necesitamos retroceder 17 años. En el 42 después de Cristo, Agripina era una joven viuda de 26 años, navegando las aguas traicioneras de la corte del emperador Claudio, su tío. Tenía un hijo pequeño, Lucio Domicio Enobarbo, y una determinación férrea de reconstruir el poder que su familia perdiera. Agripina descendía directamente de Augusto, el primer emperador de Roma. Su padre, Germánico, había sido el general más amado del imperio antes de morir envenenado en Siria. Su hermano Calígula gobernó Roma con terror absoluto antes de ser asesinado por su propia guardia. Ella misma había sido exiliada por el propio Calígula, acusada de conspiración, y pasó años en una isla desolada viendo a su primer esposo ser ejecutado. El exilio terminó cuando Claudio asumió el poder tras el asesinato de Calígula. Claudio era visto como un emperador débil, constantemente manipulado por sus esposas y libertos. Su tercera esposa, Mesalina, había sido ejecutada por conspiración en el 48 después de Cristo. El imperio necesitaba una nueva emperatriz y Agripina vio su oportunidad. Era sobrina de Claudio, lo que hacía el matrimonio técnicamente incestuoso según las leyes romanas. Pero Agripina convenció al Senado de cambiar la ley. En enero del 49 después de Cristo, se casó con el emperador, que era simultáneamente su tío. El matrimonio no fue motivado por amor. Fue una jugada política calculada con precisión quirúrgica. Agripina no quería solo ser emperatriz. Quería que su hijo se convirtiera en emperador. Claudio tenía un hijo biológico británico que era 3 años menor que Lucio. Según todas las tradiciones romanas, Británico sería el próximo emperador. Agripina necesitaba cambiar ese orden natural, y tenía exactamente 5 años para hacerlo antes de que Británico alcanzara la mayoría de edad y se volviera intocable políticamente. La campaña de Agripina fue una obra maestra de manipulación psicológica y política. Primero, convenció a Claudio de adoptar formalmente a su hijo. Lucio Domicio se convirtió en Nerón Claudio César, colocándolo en la línea de sucesión. Después, Agripina orquestó el matrimonio entre Nerón y Octavia, hija de Claudio, creando lazos de sangre entre los dos linajes. Nombró a Séneca, el filósofo más respetado de Roma, como tutor de Nerón.
dando al muchacho una educación que Británico jamás tendría. Colocó aliados estratégicos en el Senado, en la Guardia Pretoriana y en los puestos clave de la administración imperial. Cada movimiento estaba calculado para hacer a Nerón indispensable y a Británico irrelevante. El 13 de octubre del 54 después de Cristo, Claudio murió durante un banquete en el Palatino. La versión oficial hablaba de indigestión causada por hongos, pero toda Roma susurraba la verdad. Agripina había envenenado al emperador. Esperó pacientemente mientras Claudio comía, conversaba y bebía vino. Cuando comenzó a demostrar signos de malestar, alejó a los médicos que podrían salvarlo. Cuando comenzó a vomitar, envió a los guardias para que nadie testimoniara su agonía. Claudio murió solo, envenenado por la mujer que había elevado al poder, traicionado por la sobrina que jurara amarlo. Nerón tenía 16 años cuando se convirtió en emperador. Era joven, hermoso, talentoso como músico y actor. Roma lo recibió con entusiasmo. Finalmente, un emperador joven, educado, sin las manchas de sangre que marcaron a Tiberio, Calígula y Claudio. Pero todos sabían quién realmente gobernaba: Agripina. Ella no se contentaba con ser emperatriz madre, ejerciendo influencia entre bastidores. Agripina quería poder visible y absoluto. Aparecía en monedas al lado de Nerón, algo sin precedentes. Recibía embajadores extranjeros, sentada en un trono junto al emperador. Firmaba decretos imperiales. Tenía su propia guardia y sus propios espías infiltrados en cada nivel del gobierno. Durante los primeros meses, Nerón aceptó esa tutela maternal. Tenía 16 años y poca experiencia política. Agripina tomaba las decisiones difíciles mientras él disfrutaba de las prerrogativas imperiales. Banquetes, juegos, presentaciones teatrales. Pero Séneca y Burro, el comandante de la Guardia Pretoriana nombrado por Agripina, comenzaron a murmurar que el emperador necesitaba gobernar por sí mismo. Nerón comenzó a percibir que cada decisión necesitaba la aprobación de su madre. Cada amistad era monitoreada, cada romance era investigado. La ruptura comenzó con una esclava llamada Acté. Nerón se había enamorado de ella perdidamente, algo que enfurecía a Agripina. Una esclava liberta no podría ser emperatriz. Y Agripina ya había arreglado el matrimonio de Nerón con Octavia para consolidar su posición política. Pero Nerón estaba descubriendo que su corazón no obedecía cálculos políticos. Quería a Acté, quería tomar sus propias decisiones, quería ser emperador sin la sombra constante de su madre. Agripina respondió con amenazas. Comenzó a sostener públicamente que Británico, ahora con 14 años, era el verdadero heredero de Claudio. Insinuaba que podría fácilmente orquestar la deposición de Nerón y colocar a Británico en el trono. Después de todo, había hecho un emperador. Podría fácilmente destruirlo y hacer otro. Estas amenazas llegaron a los oídos de Nerón a través de sus informantes, y Nerón aprendió algo que su madre le enseñara sin darse cuenta: poder no compartido es poder eliminado. En febrero del 55 después de Cristo, durante las festividades de Saturnalia en el palacio, Británico cayó muerto frente a decenas de testigos. Estaba cenando cuando sus labios comenzaron a hincharse. Su rostro se puso morado y se desplomó convulsionando. Nerón ordenó que el banquete continuara como si nada hubiera sucedido. El cuerpo de Británico fue removido discretamente, mientras músicos tocaban y comensales fingían no haber visto nada. La autopsia nunca ocurrió. El funeral se realizó a las apuradas bajo lluvia torrencial. Roma entendió el mensaje. El nuevo emperador no dudaría en matar para mantener el poder, exactamente como su madre le enseñara. Agripina permaneció en silencio durante el funeral de Británico. Había perdido su principal arma contra Nerón, pero aún tenía influencia, aún tenía aliados, aún tenía el respeto del Senado y del pueblo romano.
En los meses siguientes, intentó reconstruir su posición a través de favores políticos y alianzas estratégicas. Se reunía con senadores, distribuía dinero entre los pretorianos, cultivaba lealtades entre los libertos imperiales. Nerón observaba cada movimiento. En el 56 después de Cristo, Nerón ordenó que Agripina dejara el Palatino, el palacio imperial que ella consideraba su hogar. Fue transferida a una villa menor, sin guardias propios, sin acceso irrestricto al emperador. Sus audiencias con embajadores fueron canceladas. Sus monedas fueron retiradas de circulación. Su nombre fue borrado de documentos oficiales. Nerón estaba sistemáticamente desmantelando el poder de su madre, reduciéndola de cogobernante a ciudadana común. Pero Agripina no era mujer que aceptara la derrota silenciosamente. Comenzó a conspirar abiertamente contra Nerón. Se reunía con generales descontentos, prometía restaurar la dignidad del Senado, insinuaba que Nerón era ilegítimo y tiránico. Estos susurros llegaban al emperador multiplicados por el eco de sus espías. Nerón enfrentaba una decisión que atormentaba su sueño. ¿Cómo neutralizar a una madre que conocía todos sus secretos, que había creado su poder y que podría destruirlo con una palabra al Senado? La situación alcanzó su punto de quiebre en el 58 después de Cristo, cuando Nerón se enamoró de Popea Sabina, una mujer casada considerada la más bella de Roma. Popea no era como Acté, la esclava que Nerón podía mantener en secreto. Popea quería ser emperatriz, quería que Nerón se divorciara de Octavia y la desposara públicamente. Y Popea susurraba constantemente en los oídos del emperador que mientras Agripina viviera, él nunca sería verdaderamente libre. Cada noche, después de hacer el amor, Popea preguntaba: ¿hasta cuándo permitirías que tu madre controle tu vida? ¿Eres emperador de Roma o hijo obediente de Agripina? Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Nerón comenzó a discutir el problema con sus consejeros más íntimos. Séneca, el filósofo que predicaba virtud estoica, guardó silencio prudente. Burro, el comandante pretoriano, sugirió exilio. Pero ambos sabían que Agripina en el exilio era tan peligrosa como Agripina en Roma. Ella tenía contactos en las provincias, lealtades entre los generales de las fronteras. Un exilio podría transformarse fácilmente en una base de operaciones para una guerra civil. La única solución permanente era la muerte. Pero ¿cómo matar a la emperatriz madre sin provocar escándalo que pudiera derribar el trono? El primer plan fue veneno. Nerón contactó a Locusta, la envenenadora más famosa de Roma, la misma que había preparado el veneno para Británico. Locusta preparó 3 venenos diferentes, cada uno diseñado para simular muerte natural. Agripina los detectó todos. Años de sobrevivir en la corte romana le habían enseñado a identificar venenos en comida y bebida. Tenía catadores personales y antídotos preparados. Después de cada intento fallido, enviaba mensajeros a Nerón con muestras del veneno detectado. Un recordatorio silencioso de que ella sabía lo que su hijo intentaba. El segundo plan fue un accidente durante una representación teatral. Los ingenieros imperiales diseñaron un techo retráctil cargado con vigas pesadas que caerían sobre el palco donde Agripina estaría sentada. Pero uno de los esclavos involucrados en la construcción era leal a Agripina. Él le advirtió y ella envió a una sierva en su lugar. La sierva murió aplastada mientras Agripina observaba desde la seguridad de su villa. Una vez más, envió mensaje a Nerón: «Sé que intentas matarme, hijo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?» La tensión entre madre e hijo se había transformado en algo grotesco y terrorífico. Roma entera conocía los rumores. En los mercados, la gente apostaba sobre cuánto tiempo más viviría Agripina. En el Senado, los políticos evitaban mencionar su nombre.
En los barracones pretorianos, los soldados susurraban que el imperio estaba siendo gobernado por un matricida en potencia. La pregunta no era si Nerón mataría a su madre, sino cuándo y cómo. Fue entonces cuando Aniceto, comandante de la flota imperial en Miceno, propuso el plan más elaborado. Aniceto había sido el tutor de navegación de Nerón durante su infancia y mantenía lealtad inquebrantable al emperador. Su plan era brillante en su crueldad: construir un barco diseñado para hundirse en medio del mar, haciendo que la muerte de Agripina pareciera un trágico accidente. El techo de la cabina principal estaría cargado con plomo y diseñado para colapsar sobre los pasajeros. Si eso fallaba, el fondo del barco tenía compartimientos que se abrirían automáticamente, inundando la embarcación en minutos. Nerón aprobó el plan inmediatamente, pero necesitaba atraer a Agripina al barco sin despertar sospechas. La solución llegó en forma de reconciliación falsa. En marzo del 59 después de Cristo, Nerón envió mensajeros a la villa de Agripina en Antium con una invitación personal. El emperador celebraría el festival de Minerva en su villa de Bayas, en la costa del Golfo de Nápoles. Quería que su madre estuviera presente. Quería reconciliarse. Quería demostrar a Roma que los rumores de conflicto familiar eran infundados. Agripina recibió la invitación con desconfianza mezclada con esperanza. Conocía a su hijo lo suficientemente bien para sospechar manipulación, pero también era lo suficientemente orgullosa para creer que podría reconquistar su influencia si lograba una audiencia privada con Nerón. Sus consejeros le advirtieron que no fuera. Le recordaron los intentos de asesinato previos. Pero Agripina tomó una decisión fatal. Iría, pero llevaría su propia guardia y permanecería vigilante. El viaje de Antium a Bayas transcurrió sin incidentes. Agripina llegó por tierra, acompañada por una escolta de soldados leales. Nerón la recibió con abrazos efusivos y lágrimas que parecían genuinas. Durante 3 días, madre e hijo compartieron comidas, asistieron a representaciones teatrales y conversaron sobre política imperial. Para los observadores externos parecía una reconciliación auténtica. Nerón consultaba a Agripina sobre asuntos de Estado. Ella ofrecía consejos con la sabiduría acumulada en décadas de intrigas palaciegas. ¿Era posible que finalmente hubieran encontrado equilibrio en su relación? La noche del 23 de marzo, Nerón organizó un banquete de despedida. Agripina regresaría a Antium al día siguiente. El banquete fue suntuoso: ostras traídas de Britania, vinos añejados de las mejores viñas del imperio, entretenimiento proporcionado por los actores más talentosos de Roma. Nerón se sentó junto a su madre, le sirvió personalmente, bromeó con ella sobre sus primeros años como emperador. En determinado momento se inclinó y le susurró algo al oído que hizo a Agripina sonreír genuinamente por primera vez en años. Cuando el banquete terminó cerca de medianoche, Nerón acompañó a su madre hasta el muelle donde esperaba el barco que la llevaría de regreso a Antium. La besó en la frente, la abrazó largamente y le dijo que esperaba verla pronto en Roma. Agripina subió al barco acompañada por 2 de sus sirvientas más cercanas, Creperella Gala y Acerronia Pola. La embarcación era magnífica, decorada con cortinas de seda y iluminada por docenas de lámparas de aceite. La cabina principal tenía un techo ornamentado con bronce y decoraciones que brillaban bajo la luz de la luna. El barco zarpó suavemente del muelle de Bayas. El mar estaba tranquilo esa noche. Las aguas del golfo reflejaban las estrellas como espejo oscuro. Agripina se recostó en los cojines de la cabina principal, permitiéndose finalmente relajar después de 3 días de vigilancia constante. Tal vez Nerón había madurado, tal vez realmente quería reconciliarse, tal vez su influencia como madre finalmente había prevalecido sobre las manipulaciones de Popea y los consejeros que la odiaban. Estaban a media milla de la costa cuando ocurrió.
Un crujido metálico resonó en la noche, seguido por el sonido de cadenas liberándose. El techo de la cabina, cargado con más de 200 libras de plomo, comenzó a descender. Acerronia Pola gritó una advertencia, pero era demasiado tarde. El techo colapsó con fuerza brutal, aplastando a Creperella Gala instantáneamente. Acerronia logró empujar a Agripina hacia un lado en el último momento, salvándola del impacto completo. Pero el plan tenía una segunda fase. Los marineros que comandaban el barco, todos leales a Aniceto, comenzaron a abrir las compuertas en el fondo del casco. El agua del mar comenzó a inundar la embarcación. El barco comenzó a inclinarse peligrosamente mientras el agua subía. Las lámparas de aceite se volcaron, creando llamas que se extendían por las cortinas de seda. El barco se estaba convirtiendo en trampa mortal, aplastado por arriba, inundado por abajo, consumido por el fuego. Agripina entendió en ese instante de claridad terrible que su hijo había intentado asesinarla nuevamente. Y esta vez, el plan era casi perfecto. Estaba en medio del mar, rodeada de agua oscura, con un barco hundiéndose bajo sus pies. Los marineros, en lugar de ayudar, estaban usando sus remos para golpear a cualquier pasajero que intentara nadar hacia ellos. Acerronia Pola, en un último acto de lealtad desesperada, gritó en la oscuridad que ella era Agripina, intentando atraer a los atacantes hacia ella y permitir que su señora escapara. Los marineros cayeron en el engaño. Remaron hacia Acerronia y la golpearon con los remos hasta que su cuerpo dejó de moverse y se hundió en las aguas negras. Mientras tanto, Agripina se deslizó silenciosamente por el otro lado del barco hundiéndose. Tenía 53 años, pero había aprendido a nadar en su juventud, cuando su padre germánico comandaba las legiones del Rin. Se quitó la pesada estola que la arrastraría al fondo y comenzó a nadar hacia la costa distante. El agua estaba fría, las corrientes eran traicioneras y cada brazada era una batalla contra el agotamiento. Agripina podía escuchar detrás de ella los gritos finales de los otros pasajeros siendo asesinados por los marineros. Podía ver las llamas del barco hundiéndose iluminando la noche, pero siguió nadando, impulsada por algo más fuerte que el miedo, la rabia. Su hijo había intentado matarla, su propio hijo, el emperador que ella creara, el niño que amamantara, había orquestado su asesinato de la manera más cobarde posible. Después de lo que pareció una eternidad, los pies de Agripina tocaron arena. Se arrastró fuera del agua y colapsó en la playa, tosiendo agua salada, temblando de frío y agotamiento. Estaba viva, había sobrevivido al tercer intento de asesinato de Nerón, pero mientras yacía en la arena mirando las estrellas, Agripina comprendió algo que heló su sangre más que el agua del mar. No había lugar en el imperio donde pudiera esconderse. Su hijo era el emperador. Comandaba las legiones, controlaba la guardia pretoriana, tenía espías en cada ciudad. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera que había sobrevivido. Pescadores locales la encontraron al amanecer. Reconocieron inmediatamente a la emperatriz madre, incluso empapada y exhausta. La llevaron a una villa cercana y le ofrecieron ropas secas y comida. Agripina envió de inmediato un mensajero a Nerón en Bayas con un mensaje cuidadosamente calibrado. Había sobrevivido a un terrible accidente marítimo por la gracia de los dioses. Estaba herida pero viva. No necesitaba que el emperador la visitara. Entendía que sus deberes imperiales eran prioritarios. Se recuperaría en su villa de Antium. El mensaje era obra maestra de ambigüedad calculada. Agripina no acusaba a Nerón directamente, pero las palabras estaban diseñadas para dejar claro que sabía la verdad. Al mismo tiempo, ofrecía una salida. Podían fingir que había sido un accidente, mantener las apariencias, encontrar algún nuevo equilibrio de poder. Pero Agripina había malinterpretado fatalmente la situación. Nerón ya no era el muchacho de 16 años influenciable.
Era un emperador que había cruzado la línea del fratricidio con británico y ahora había intentado matricidio. Cuando el mensajero de Agripina llegó a la villa de Nerón en Bayas, el emperador estaba despierto toda la noche, esperando confirmación de la muerte de su madre. Al escuchar que Agripina había sobrevivido y estaba enviando mensajes, Nerón entró en pánico absoluto. Convocó urgentemente a Séneca y Burro. Los tres hombres permanecieron en silencio durante largos minutos, cada uno comprendiendo la magnitud del desastre. Agripina sabía que su hijo había intentado matarla. Tenía evidencia física: el barco destruido, los marineros testigos, los cuerpos de sus sirvientas muertas. Podría ir al Senado, denunciar públicamente el intento de asesinato, potencialmente iniciar una guerra civil. Séneca habló primero con voz tensa. Solo había una solución ahora. No podían pretender que nada había pasado. No podían permitir que Agripina viviera para testificar contra el emperador. Tenían que terminar lo que habían comenzado, pero esta vez sin subterfugios ni planes elaborados. Tenían que enviar soldados directamente a matar a Agripina antes de que ella pudiera actuar. Y tenían que hacerlo inmediatamente, antes del amanecer, antes de que Roma se enterara de lo que había ocurrido en el Golfo de Nápoles. Nerón se volvió hacia Burro, comandante de la Guardia Pretoriana. ¿Enviarías a tus hombres a matar a la emperatriz madre? Burro, el soldado veterano que había servido lealmente a Agripina durante años, negó con la cabeza lentamente. Los pretorianos habían jurado proteger a la familia imperial. Habían recibido bonificaciones generosas de Agripina cuando Nerón se convirtió en emperador. No obedecerían una orden de matricidio. Sería suicidio político enviar a la Guardia Pretoriana. Entonces Aniceto entró en la habitación, aún mojado por el mar, todavía conmocionado porque su plan perfecto había fallado. Nerón lo miró con ojos desesperados. «Tú comenzaste esto. Tú dijiste que el plan era infalible. Ahora mi madre está viva y sabe que intenté matarla. ¿Qué propones que hagamos?» Aniceto, comprendiendo que su propia vida dependía de completar la tarea, hizo una oferta simple. Él personalmente lideraría un grupo de marineros leales. Irían a la villa de Agripina, la matarían de la manera que fuera necesaria y cargarían con la responsabilidad moral, permitiendo a Nerón negar cualquier conocimiento previo. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Nerón aceptó. Dio a Aniceto autorización oficial para comandar una unidad militar y proteger al emperador de una conspiración liderada por Agripina. Esas fueron las palabras exactas. No ordenó explícitamente el asesinato, pero proporcionó la justificación legal que Aniceto necesitaba. Mientras Roma dormía en las primeras horas del 24 de marzo del 59 después de Cristo, un grupo de marineros, armados con espadas, marchó hacia la villa donde Agripina se recuperaba del naufragio. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Las antorchas iluminaban el camino, mientras los hombres de Aniceto rodeaban la villa de Agripina en las horas previas al amanecer del 24 de marzo. Eran aproximadamente una docena de marineros, veteranos endurecidos de la flota imperial, hombres acostumbrados a obedecer órdenes sin cuestionarlas. Aniceto los había seleccionado personalmente. Ninguno tenía lealtad particular hacia Agripina. Todos dependían completamente de su comandante para su sustento y posición. Llevaban gladios cortos, las espadas estándar del ejército romano y órdenes explícitas de no dejar testigos. La villa estaba pobremente defendida. Agripina había enviado a la mayoría de su escolta de regreso a Antium antes del banquete, confiando en la hospitalidad de su hijo. Los pocos guardias que permanecían fueron sorprendidos durmiendo y desarmados rápidamente.
Algunos fueron asesinados de inmediato, otros huyeron hacia la oscuridad circundante. En cuestión de minutos, los hombres de Aniceto controlaban completamente la propiedad. Solo quedaba la tarea final: entrar en la habitación donde la emperatriz madre esperaba su destino. Agripina no estaba durmiendo. Había pasado las últimas horas sentada en su cama, acompañada únicamente por su última sirvienta leal, una mujer joven llamada simplemente en los registros históricos como la esclava. Agripina sabía lo que venía. Cuando escuchó los gritos de sus guardias siendo atacados, cuando escuchó las botas golpeando el mármol del corredor, no mostró sorpresa. Después de sobrevivir al naufragio, después de enviar su mensaje a Nerón, había calculado todas las posibles respuestas. Esta era la más probable: muerte rápida antes de que pudiera organizar resistencia política. La sirvienta comenzó a llorar cuando escucharon las puertas siendo derribadas. Agripina le tomó la mano y le habló con voz sorprendentemente calmada. «Vete ahora, escóndete en los almacenes del sótano. Cuando termine, sal por la puerta trasera y dirígete a las colinas. No regreses a Roma. Los hombres que vienen por mí no tienen razón para perseguirte si huyes inmediatamente». La sirvienta vaciló, dividida entre lealtad y miedo, pero finalmente obedeció cuando Agripina le gritó que corriera. Años después, sería esta mujer quien proporcionaría el único testimonio de testigo ocular de los momentos finales de Agripina. Los marineros irrumpieron en la habitación con espadas desenvainadas. Aniceto entró último. Sus ropas aún olían a mar. Encontraron a Agripina sentada erecta en su cama, vestida con una simple túnica blanca. A la luz de las antorchas podía verse claramente su edad: el cabello gris, las líneas profundas en su rostro, las manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de agotamiento del naufragio. Pero sus ojos mantenían el fuego que había aterrorizado al Senado romano durante décadas. Aniceto pronunció la acusación oficial, las palabras que Nerón había preparado como justificación legal. «Agripina, la joven, eres acusada de conspiración contra el emperador Nerón Claudio César. Has planeado su asesinato, has intentado incitar rebelión entre las legiones, has cometido traición contra Roma». Estas acusaciones eran absurdas y todos en la habitación lo sabían. La verdadera traición había sido el naufragio planeado, el intento de matricidio disfrazado de accidente. Pero el poder imperial no necesitaba verdad, solo necesitaba registro oficial. Agripina no respondió a las acusaciones. En cambio, hizo una pregunta simple que atravesó la oscuridad como cuchillo. ¿Nerón ordenó esto? Aniceto vaciló. Los marineros intercambiaron miradas nerviosas. Finalmente, Aniceto asintió una vez. «El emperador ha tomado medidas para protegerse de tu conspiración». Agripina soltó una risa breve y amarga. «No hay conspiración, Aniceto. Tú lo sabes. Mi hijo intenta asesinar a su madre porque tiene miedo de que el Senado descubra que él mató a Británico, que envenenó a Claudio, que su legitimidad está construida sobre cadáveres». Los marineros avanzaron, pero Aniceto los detuvo con un gesto. Miraba a Agripina con algo parecido a lástima mezclada con horror. Esta mujer había sido virtualmente coemperatriz de Roma, había colocado y quitado emperadores, había sobrevivido a exilio, hambruna, conspiraciones que destruyeron familias senatoriales enteras. Y ahora estaba sentada en una cama angosta en una villa mal defendida, esperando ser asesinada por marineros enviados por el hijo que ella misma creara emperador. Agripina habló nuevamente, esta vez con voz más suave pero audible claramente en el silencio mortal de la habitación. «Quiero enviar un último mensaje a mi hijo. Dile que su madre lo perdonó. Dile que entendió que el poder corrompe incluso el amor más puro. Y dile que vivirá el resto de su vida sabiendo que mató a la mujer que lo trajo al mundo. Cada vez que mire su reflejo, me verá.
Cada vez que escuche música, recordará las canciones de cuna que le cantaba. La sangre se lava a Aniceto, pero la culpa nunca desaparece. Entonces, Agripina hizo algo que congeló la sangre de los marineros presentes. Se puso de pie lentamente, dejó caer su túnica revelando su cuerpo envejecido y señaló su vientre desnudo. Estas palabras quedaron registradas por múltiples historiadores romanos, transmitidas a través de testimonios de testigos presenciales. Ventrem feri, golpea el vientre. Si mi hijo ordenó mi muerte, que golpeen primero el vientre que lo llevó durante 9 meses. Era gesto de desafío absoluto y acusación final. Agripina no pediría misericordia, no suplicaría por su vida, no intentaría negociar o escapar. En cambio, transformaría su propia ejecución en acto de acusación moral que perseguiría a Nerón por el resto de su vida. Al ordenar que golpearan su vientre, estaba diciendo al mundo que su hijo había violado el tabú más fundamental de la civilización, el vínculo sagrado entre madre e hijo. Los marineros vacilaron. En la religión romana, el matricidio era considerado el crimen más abominable posible. Peor que traición, peor que sacrilegio. Los dioses castigaban matricidas con tormentos eternos en el inframundo. Incluso los criminales más endurecidos temían la maldición de matar a su propia madre, y aquí estaban, siendo ordenados a ejecutar a la emperatriz madre, la descendiente directa de Augusto, mientras ella les ordenaba golpear el vientre que había dado a luz al emperador. Aniceto rompió el silencio paralizante gritando la orden: ¡Ahora! Los marineros avanzaron torpemente. Sus movimientos carecían de la coordinación profesional de soldados entrenados. Eran marineros, no asesinos, y estaban aterrorizados por lo que estaban a punto de hacer. El primero en alcanzarla golpeó salvajemente con su gladio, pero el ángulo era torpe y solo infligió herida superficial en su hombro. Agripina no gritó. Permaneció de pie, mirando fijamente a sus atacantes con desafío absoluto. El segundo golpe la alcanzó en el abdomen, exactamente donde ella había señalado. La espada penetró profundamente y finalmente Agripina emitió sonido. No un grito de dolor, sino algo entre gemido y suspiro, como si estuviera liberando todo el peso de 53 años de lucha política. Cayó sobre sus rodillas, pero mantuvo los ojos abiertos, fijos en Aniceto. El tercer golpe la atravesó el costado. El cuarto golpe penetró su pecho. Los marineros continuaron golpeando, incluso después de que fuera evidente que estaba muerta. No era crueldad deliberada, sino pánico. Necesitaban estar absolutamente seguros de que no sobreviviría esta vez. Cuando finalmente se detuvieron, el cuerpo de Agripina tenía más de 12 heridas de espada. La sangre empapaba el piso de mármol, las paredes estaban salpicadas, las ropas de los ejecutores estaban manchadas de rojo. La escena parecía carnicería bárbara más que ejecución militar ordenada. Aniceto ordenó que envolvieran el cuerpo en las sábanas de la cama. Necesitaban remover toda evidencia de la brutalidad del asesinato antes de que la noticia llegara a Roma. El plan oficial era simple. Agripina había conspirado para asesinar a Nerón, había sido descubierta y se había suicidado para evitar el castigo. Nadie creería esa historia, pero con suficiente repetición y respaldo imperial se convertiría en la versión oficial registrada en los documentos del Estado. Mientras los marineros limpiaban la escena del crimen, un mensajero cabalgaba hacia la villa de Nerón en Bayas con la confirmación: está hecho, la emperatriz madre está muerta. Nerón recibió la noticia en presencia de Séneca y Burro. Según historiadores que documentaron sus reacciones, el emperador no mostró ni júbilo ni remordimiento inmediato. Simplemente asintió y preguntó por los detalles. ¿Cuántos testigos? ¿El cuerpo está asegurado? ¿Alguien escapó? Eran preguntas prácticas de hombre asegurándose de que un problema político había sido resuelto. Pero cuando se quedó solo, Nerón colapsó.
Según Tácito y Suetonio, los historiadores más cercanos temporalmente a estos eventos, Nerón pasó las horas siguientes al amanecer en estado de agitación extrema. No podía comer, no podía dormir. Cuando intentaba acostarse, saltaba inmediatamente gritando que veía a su madre cubierta de sangre. Cuando cerraba los ojos, veía las heridas de espada en su abdomen. Séneca intentó calmarlo con filosofía estoica, pero las palabras sonaban huecas frente a la realidad brutal de lo que había hecho. El desafío ahora era político. ¿Cómo justificar públicamente el asesinato de la emperatriz madre? Nerón envió carta urgente al Senado en Roma explicando que Agripina había conspirado para asesinarlo. Según esta versión oficial, había enviado a un esclavo con un cuchillo para matarlo durante el banquete en Bayas. El complot había sido descubierto en el último momento. Agripina, sabiendo que sería ejecutada por traición, había elegido el suicidio como forma más honorable de morir. Era historia ridículamente transparente, llena de contradicciones obvias, pero el Senado romano había aprendido hacía tiempo a no cuestionar las narrativas imperiales que podrían resultar en su propia muerte. El Senado respondió con resolución oficial agradeciendo a los dioses por proteger al emperador de la conspiración de su madre. Ordenaron sacrificios públicos en todos los templos de Roma. Declararon el 24 de marzo día festivo anual. Votaron honores póstumos a Nerón por su escape milagroso. Cada senador comprendía que estaban participando en farsa grotesca, pero la supervivencia en Roma imperial requería flexibilidad moral. Mientras tanto, el cuerpo de Agripina presentaba problema práctico. Los funerales de Estado para miembros de la familia imperial eran eventos públicos masivos que duraban días. Pero Nerón no podía arriesgar funeral público para su madre. Las multitudes podrían demostrar simpatía hacia Agripina. Alguien podría hacer preguntas incómodas sobre las circunstancias de su muerte. El pueblo romano, aunque acostumbrado a violencia política, tenía límites sobre cuánta maldad toleraría de sus emperadores. Nerón ordenó cremación inmediata y privada. El cuerpo de Agripina fue quemado esa misma noche en una pira funeraria construida apresuradamente en los jardines de su villa. No hubo cortejo fúnebre, no hubo eulogias públicas, no hubo período oficial de luto. Sus cenizas fueron enterradas sin marcador, en tumbas sin nombre, cerca de la villa de Julio César, en Miceno. Era fin intencionalmente ignominioso para mujer que una vez fuera la persona más poderosa del Imperio Romano. Pero eliminar físicamente a Agripina no eliminó su presencia. En las semanas siguientes al asesinato, Nerón comenzó a experimentar lo que fuentes históricas describen como colapso psicológico. Tenía pesadillas constantes donde Agripina aparecía cubierta de sangre, repitiendo sus últimas palabras, «Ventrem feri». Despertaba gritando en medio de la noche. Durante el día, reportaba ver su fantasma caminando por los corredores del Palatino. Contrató a magos persas para realizar rituales de exorcismo, pero ninguno proporcionó alivio. Séneca intentó proporcionar justificación filosófica para el matricidio. Argumentó que Agripina había sido amenaza existencial al imperio, que su muerte había sido necesidad política, que el emperador tenía obligación de proteger Roma incluso de su propia familia. Pero las palabras sonaban vacías, incluso para el propio Séneca, quien comenzó a retirarse gradualmente de la vida pública, comprendiendo que había participado en algo moralmente imperdonable. Roma reaccionó al matricidio con mezcla de horror y cinismo. El pueblo común, que había visto a Agripina como figura maternal protectora durante los primeros años del reinado de Nerón, murmuró sobre la perversión moral del emperador. Pero la élite política, que había sufrido las manipulaciones de Agripina durante décadas, sintió mezcla compleja de alivio y repulsión. Agripina había sido jugadora implacable del juego político romano, dispuesta a asesinar para avanzar los intereses de su familia.
Ahora había sido víctima del mismo tipo de violencia que ella misma empleara. Los meses siguientes al asesinato marcaron transformación crucial en el carácter de Nerón. El joven emperador que alguna vez prometiera gobernar con clemencia y justicia, se convirtió en tirano paranoico. Sin la influencia moderadora de Agripina y con Séneca retirándose progresivamente, Nerón quedó libre para perseguir sus impulsos más destructivos. Se divorció de Octavia, la esposa que Agripina le había impuesto, y se casó con Popea Sabina. Comenzó a ejecutar senadores por ofensas cada vez más triviales. Intensificó su participación en actuaciones teatrales públicas, algo considerado escandaloso para un emperador romano. Pero la consecuencia más significativa del matricidio fue la erosión completa de la legitimidad moral de Nerón. En la cultura romana, el emperador no era simplemente líder político, sino figura religiosa, Pontifex Maximus, puente entre dioses y humanidad. El matricidio contaminaba esa santidad. Nerón había violado tabú tan fundamental que su capacidad de funcionar como líder religioso quedó comprometida. Los sacerdotes susurraban que los dioses rechazarían sacrificios ofrecidos por manos manchadas con sangre materna. La maldición de Agripina comenzó a manifestarse en forma de desastres acumulativos. En julio del 64 después de Cristo, 5 años después del asesinato, el gran incendio destruyó gran parte de Roma. Aunque las causas exactas permanecen disputadas, muchos romanos culparon a Nerón, susurrando que los dioses castigaban a la ciudad por tolerar a un matricida como emperador. Nerón intentó desviar la culpa acusando a los cristianos y lanzando la primera persecución organizada contra ellos, pero el daño a su reputación era irreparable. En el 65 después de Cristo, se descubrió la conspiración de Pisón, un complot elaborado que involucraba a senadores, equites y miembros de la Guardia Pretoriana para asesinar a Nerón y reemplazarlo con Cayo Calpurnio Pisón. La conspiración falló, pero reveló cuán profundamente impopular se había vuelto Nerón entre la élite romana. Nerón respondió con purgas masivas, ejecutando a docenas de conspiradores reales y supuestos. Entre las víctimas estaba Séneca, forzado a cometer suicidio a pesar de protestas de inocencia. Popea Sabina, la mujer por cuyo amor Nerón había asesinado a su madre, murió en el 65 después de Cristo bajo circunstancias misteriosas. La versión oficial declaraba complicaciones de embarazo, pero rumores susurraban que Nerón la había pateado hasta la muerte durante discusión. Ya fuera verdad o calumnia, la historia ilustraba cuánto había degenerado la reputación del emperador. El hombre que alguna vez prometiera gobernar con sabiduría estoica era ahora visto como monstruo capaz de cualquier violencia. En el 68 después de Cristo, las legiones en Hispania y Galia se rebelaron bajo liderazgo del gobernador Servio Sulpicio Galba. El Senado romano, sintiendo finalmente que tenía apoyo militar suficiente, declaró a Nerón enemigo público. La Guardia Pretoriana, que tradicionalmente defendía al emperador, se negó a luchar por un matricida. Nerón huyó de Roma y se escondió en villa suburbana de uno de sus libertos. En la noche del 9 de junio del 68, después de Cristo, rodeado por soldados que venían a arrestarlo, Nerón intentó suicidarse, pero vaciló. Según Suetonio, sus últimas palabras fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». Finalmente, con ayuda de su secretario Epafrodito, logró clavarse un cuchillo en la garganta. Tenía 30 años, había reinado 13 años, y según múltiples fuentes históricas, sus últimas visiones fueron de su madre Agripina, de pie junto a su lecho de muerte, repitiendo eternamente «Ventrem feri». El legado de Agripina es complejo y profundamente ambiguo. Fue mujer de ambición extraordinaria en sociedad que negaba poder político formal a las mujeres. Manipuló, conspiró y probablemente asesinó para colocar a su hijo en el trono.
Ejerció poder imperial de manera sin precedentes, expandiendo los límites de lo que era posible para mujeres en Roma antigua. Pero su éxito contenía semillas de su destrucción. Al crear emperador tan joven y moldeable, garantizó que eventualmente se rebelaría contra su control. La relación entre Agripina y Nerón representa una de las dinámicas madre-hijo más tóxicas registradas en la historia. Era relación construida sobre ambición política en lugar de afecto genuino. Agripina vio a Nerón como vehículo para su propio poder. Nerón eventualmente vio a Agripina como obstáculo a su autonomía. Ambos fueron víctimas y perpetradores en ciclo de manipulación que solo podía terminar en violencia. Para las mujeres romanas que observaban, el destino de Agripina contenía lección ambivalente. Por un lado, demostraba que las mujeres podían ejercer poder político significativo, incluso en sistema que formalmente las excluía. Por otro lado, ilustraba los peligros extremos de ese poder. Agripina alcanzó alturas de influencia que ninguna mujer romana antes había logrado, pero terminó asesinada brutalmente por el hijo que colocara en el trono. Los historiadores romanos que documentaron la vida de Agripina claramente tenían opiniones divididas sobre su legado. Tácito, escribiendo 50 años después de su muerte, la describe como mujer de determinación masculina y ambición sin límites morales. Suetonio enfatiza su crueldad y manipulación. Casio Dión, escribiendo más tarde, muestra más simpatía, retratándola como figura trágica destruida por las contradicciones de su posición. Demasiado poderosa para ser ignorada, pero sin poder formal para protegerse. El sitio de su villa en Bauli, donde fue asesinada, eventualmente se convirtió en lugar de peregrinación extraoficial. Visitantes dejaban pequeñas ofrendas, flores, monedas, oraciones escritas en tablillas de cera. No eran necesariamente tributos a Agripina como persona, sino reconocimientos de la violencia del matricidio, del horror de hijo matando madre. En cultura romana, donde pietas familiar era virtud fundamental, el asesinato de Agripina representaba transgresión absoluta. La propaganda imperial intentó borrar a Agripina de la memoria histórica. Sus imágenes fueron removidas de espacios públicos. Sus inscripciones fueron cinceladas de monumentos, pero paradójicamente su muerte violenta garantizó que nunca sería olvidada. El matricidio de Nerón se convirtió en su acto definitorio, la atrocidad que eclipsó cualquier logro político de su reinado. Agripina logró en muerte lo que no pudo en vida, definir completamente el legado de su hijo. Para generaciones posteriores, la historia de Agripina y Nerón se convirtió en parábola moral sobre los peligros de la ambición desmedida y la corrupción del poder absoluto. Los padres de la Iglesia cristiana primitiva usaron su historia como ejemplo de depravación pagana. Los moralistas medievales la emplearon para ilustrar las consecuencias del orgullo. Los dramaturgos renacentistas la transformaron en tragedia de proporciones shakespearianas. Pero más allá de las moralizaciones, la historia de Agripina revela verdades incómodas sobre poder, género y violencia en el mundo antiguo. Ella fue producto de sistema que negaba a las mujeres poder formal, pero las obligaba a competir por poder informal a través de matrimonio, maternidad y manipulación. Jugó ese juego con habilidad extraordinaria, alcanzando alturas de influencia que ninguna predecesora había logrado. Pero el sistema finalmente la destruyó de la manera más brutal posible. El sufrimiento final de Agripina no fue simplemente físico. La humillación comenzó años antes de su asesinato. La pérdida gradual de influencia, el desplazamiento del Palatino, la cancelación de sus audiencias, la eliminación de su imagen de las monedas. Para mujer cuya identidad estaba tan completamente entrelazada con poder político, estas pérdidas fueron muertes graduales de sí misma.
El asesinato físico fue simplemente acto final de degradación que había comenzado mucho antes. Y sin embargo, en sus últimos momentos, Agripina reclamó forma de dignidad que nadie podía quitarle. Al ordenar a sus asesinos que golpearan el vientre que había llevado a Nerón, transformó su ejecución en acusación permanente contra su hijo. No murió suplicando por misericordia, ni negando su papel en la creación del monstruo que la asesinaba. Murió forzando a todos los presentes a reconocer la obscenidad absoluta de lo que estaban haciendo. La pregunta que perseguía a Roma después de la muerte de Agripina era simple pero profunda. ¿Puede una sociedad mantener legitimidad moral cuando tolera matricidio? Para los romanos, familia era fundamento de orden social. La pietas, la devoción a padres y antepasados, era virtud cardinal. Un emperador que asesinaba a su madre violaba no solo ley humana, sino ley divina. El imperio podía continuar funcionando administrativamente, pero había perdido algo esencial a nivel de legitimidad moral. El colapso final del reinado de Nerón, 9 años después del asesinato de Agripina, sugiere que Roma nunca realmente aceptó el matricidio. Las rebeliones militares, que eventualmente lo derrocaron, no fueron motivadas solo por incompetencia administrativa o excesos financieros. Fueron rebeliones morales contra emperador que había violado tabú fundamental. Cuando el Senado finalmente lo declaró enemigo público, estaban reconociendo oficialmente lo que habían sabido privadamente durante años. Nerón se había descalificado para gobernar el día que mató a su madre. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El legado final de Agripina es una pregunta sin respuesta fácil. ¿Fue víctima o villana? La verdad probablemente es que fue ambas. Fue víctima del sistema político que no ofrecía a las mujeres caminos legítimos hacia poder, forzándolas a manipulación y conspiración. Pero también fue perpetradora que empleó asesinato, exilio y terror para avanzar su agenda. Fue madre que genuinamente amaba a su hijo, pero que lo moldeó en instrumento de su propia ambición. Fue líder capaz que efectivamente cogobernó el imperio más poderoso del mundo, pero que no pudo reconocer cuándo era tiempo de soltar el poder. Su muerte violenta en aquella villa junto al mar, acribillada por espadas manejadas por marineros aterrorizados, representa el destino extremo de mujeres poderosas en mundo dominado por hombres. Agripina alcanzó poder sin precedentes, pero ese mismo poder garantizó que sería vista como amenaza intolerable que debía ser eliminada. No murió porque fracasara políticamente. Murió porque tuvo éxito demasiado bien, amenazando el orden de género que sostenía la sociedad romana. En las excavaciones arqueológicas modernas del sitio de su asesinato, los investigadores han encontrado evidencia de la villa, fragmentos de mármol, restos de mosaicos, monedas del período neroniano, pero no han encontrado tumba de Agripina ni marcador que reconozca que en ese lugar ocurrió uno de los crímenes más notorios de la antigüedad. Su cuerpo fue cremado y enterrado sin ceremonia, sus cenizas dispersadas deliberadamente para que nadie pudiera crear santuario a su memoria. Pero la historia demostró que no se puede enterrar legado a través de destrucción física. Agripina sobrevivió en los escritos de historiadores que documentaron meticulosamente su ascenso y caída. Sobrevivió en la memoria cultural romana como ejemplo definitivo de ambición femenina, llevada a extremos trágicos. Sobrevivió en la conciencia culpable de Nerón, quien según todas las fuentes nunca escapó del horror de lo que había hecho. Y sobrevive hoy como figura que continúa fascinando y perturbando, representando las posibilidades y peligros extremos de buscar poder en sociedad que te niega legitimidad. El sufrimiento de Agripina fue multidimensional.
físico en sus momentos finales, pero también psicológico en su lenta pérdida de poder, social en su degradación de coemperatriz a víctima de asesinato y existencial en su comprensión final de que el hijo que ella creara se había convertido en su ejecutor. Su historia no tiene héroe, solo tiene víctimas de sistema político que recompensaba crueldad y castigaba cualquier debilidad percibida. La noche del 23 al 24 de marzo del año 59 después de Cristo cambió el curso del Imperio Romano de maneras que nadie en ese momento podría haber predicho completamente. En las aguas oscuras del Golfo de Nápoles, una emperatriz nadó desesperadamente hacia la costa. En las horas antes del amanecer, marineros aterrorizados ejecutaron el crimen que definiría el reinado de su emperador. Y en los años siguientes, Roma descubrió que hay precios morales que ninguna cantidad de poder puede pagar, transgresiones que ninguna propaganda puede borrar, y sangre que nunca se lavará de las manos que la derraman. Partus, parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Las antorchas iluminaban el camino, mientras los hombres de Aniceto rodeaban la villa de Agripina en las horas previas al amanecer del 24 de marzo. Eran aproximadamente una docena de marineros, veteranos endurecidos de la flota imperial, hombres acostumbrados a obedecer órdenes sin cuestionarlas. Aniceto los había seleccionado personalmente. Ninguno tenía lealtad particular hacia Agripina. Todos dependían completamente de su comandante para su sustento y posición. Llevaban gladios cortos, las espadas estándar del ejército romano y órdenes explícitas de no dejar testigos. La villa estaba pobremente defendida. Agripina había enviado a la mayoría de su escolta de regreso a Antium antes del banquete, confiando en la hospitalidad de su hijo. Los pocos guardias que permanecían fueron sorprendidos durmiendo y desarmados rápidamente. Algunos fueron asesinados de inmediato, otros huyeron hacia la oscuridad circundante. En cuestión de minutos, los hombres de Aniceto controlaban completamente la propiedad. Solo quedaba la tarea final, entrar en la habitación donde la emperatriz madre esperaba su destino. Agripina no estaba durmiendo. Había pasado las últimas horas sentada en su cama, acompañada únicamente por su última sirvienta leal, una mujer joven llamada simplemente en los registros históricos como la esclava. Agripina sabía lo que venía. Cuando escuchó los gritos de sus guardias siendo atacados, cuando escuchó las botas golpeando el mármol del corredor, no mostró sorpresa. Después de sobrevivir al naufragio, después de enviar su mensaje a Nerón, había calculado todas las posibles respuestas. Esta era la más probable, muerte rápida antes de que pudiera organizar resistencia política. La sirvienta comenzó a llorar cuando escucharon las puertas siendo derribadas. Agripina le tomó la mano y le habló con voz sorprendentemente calmada. «Vete ahora, escóndete en los almacenes del sótano. Cuando termine, sal por la puerta trasera y dirígete a las colinas. No regreses a Roma. Los hombres que vienen por mí no tienen razón para perseguirte si huyes inmediatamente». La sirvienta vaciló, dividida entre lealtad y miedo, pero finalmente obedeció cuando Agripina le gritó que corriera. Años después, sería esta mujer quien proporcionaría el único testimonio de testigo ocular de los momentos finales de Agripina. Los marineros irrumpieron en la habitación con espadas desenvainadas. Aniceto entró último. Sus ropas aún olían a mar. Encontraron a Agripina sentada erecta en su cama, vestida con una simple túnica blanca. A la luz de las antorchas podía verse claramente su edad, el cabello gris, las líneas profundas en su rostro, las manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de agotamiento del naufragio. Pero sus ojos mantenían el fuego que había aterrorizado al Senado romano durante décadas. Aniceto pronunció la acusación oficial, las palabras que Nerón había preparado como justificación legal.
Agripina, la joven, eres acusada de conspiración contra el emperador Nerón Claudio César. Has planeado su asesinato, has intentado incitar rebelión entre las legiones, has cometido traición contra Roma. Estas acusaciones eran absurdas y todos en la habitación lo sabían. La verdadera traición había sido el naufragio planeado, el intento de matricidio disfrazado de accidente. Pero el poder imperial no necesitaba verdad, solo necesitaba registro oficial. Agripina no respondió a las acusaciones. En cambio, hizo una pregunta simple que atravesó la oscuridad como cuchillo. ¿Nerón ordenó esto? Aniceto vaciló. Los marineros intercambiaron miradas nerviosas. Finalmente, Aniceto asintió una vez. El emperador ha tomado medidas para protegerse de tu conspiración. Agripina soltó una risa breve y amarga. No hay conspiración, Aniceto. Tú lo sabes. Mi hijo intenta asesinar a su madre porque tiene miedo de que el Senado descubra que él mató a Británico, que envenenó a Claudio, que su legitimidad está construida sobre cadáveres. Los marineros avanzaron, pero Aniceto los detuvo con un gesto. Miraba a Agripina con algo parecido a lástima mezclada con horror. Esta mujer había sido virtualmente coemperatriz de Roma, había colocado y quitado emperadores. Había sobrevivido a exilio, hambruna, conspiraciones que destruyeron familias senatoriales enteras. Y ahora estaba sentada en una cama angosta en una villa mal defendida, esperando ser asesinada por marineros enviados por el hijo que ella misma creara emperador. Agripina habló nuevamente, esta vez con voz más suave pero audible claramente en el silencio mortal de la habitación. Quiero enviar un último mensaje a mi hijo. Dile que su madre lo perdonó. Dile que entendió que el poder corrompe incluso el amor más puro. Y dile que vivirá el resto de su vida sabiendo que mató a la mujer que lo trajo al mundo. Cada vez que mire su reflejo, me verá. Cada vez que escuche música, recordará las canciones de cuna que le cantaba. La sangre se lava, Aniceto, pero la culpa nunca desaparece. Entonces, Agripina hizo algo que congeló la sangre de los marineros presentes. Se puso de pie lentamente, dejó caer su túnica revelando su cuerpo envejecido y señaló su vientre desnudo. Estas palabras quedaron registradas por múltiples historiadores romanos, transmitidas a través de testimonios de testigos presenciales. Ventrem feri, golpea el vientre. Si mi hijo ordenó mi muerte, que golpeen primero el vientre que lo llevó durante 9 meses. Era gesto de desafío absoluto y acusación final. Agripina no pediría misericordia, no suplicaría por su vida, no intentaría negociar o escapar. En cambio, transformaría su propia ejecución en acto de acusación moral que perseguiría a Nerón por el resto de su vida. Al ordenar que golpearan su vientre, estaba diciendo al mundo que su hijo había violado el tabú más fundamental de la civilización, el vínculo sagrado entre madre e hijo. Los marineros vacilaron. En la religión romana, el matricidio era considerado el crimen más abominable posible, peor que traición, peor que sacrilegio. Los dioses castigaban matricidas con tormentos eternos en el inframundo. Incluso los criminales más endurecidos temían la maldición de matar a su propia madre, y aquí estaban, siendo ordenados a ejecutar a la emperatriz madre, la descendiente directa de Augusto, mientras ella les ordenaba golpear el vientre que había dado a luz al emperador. Aniceto rompió el silencio paralizante gritando la orden: ¡Ahora! Los marineros avanzaron torpemente. Sus movimientos carecían de la coordinación profesional de soldados entrenados. Eran marineros, no asesinos, y estaban aterrorizados por lo que estaban a punto de hacer. El primero en alcanzarla golpeó salvajemente con su gladio, pero el ángulo era torpe y solo infligió herida superficial en su hombro. Agripina no gritó. Permaneció de pie,
mirando fijamente a sus atacantes con desafío absoluto. El segundo golpe la alcanzó en el abdomen, exactamente donde ella había señalado. La espada penetró profundamente y finalmente Agripina emitió sonido, no un grito de dolor, sino algo entre gemido y suspiro, como si estuviera liberando todo el peso de 53 años de lucha política. Cayó sobre sus rodillas, pero mantuvo los ojos abiertos, fijos en Aniceto. El tercer golpe la atravesó el costado. El cuarto golpe penetró su pecho. Los marineros continuaron golpeando, incluso después de que fuera evidente que estaba muerta. No era crueldad deliberada, sino pánico. Necesitaban estar absolutamente seguros de que no sobreviviría esta vez. Cuando finalmente se detuvieron, el cuerpo de Agripina tenía más de 12 heridas de espada. La sangre empapaba el piso de mármol, las paredes estaban salpicadas, las ropas de los ejecutores estaban manchadas de rojo. La escena parecía carnicería bárbara más que ejecución militar ordenada. Aniceto ordenó que envolvieran el cuerpo en las sábanas de la cama. Necesitaban remover toda evidencia de la brutalidad del asesinato antes de que la noticia llegara a Roma. El plan oficial era simple. Agripina había conspirado para asesinar a Nerón, había sido descubierta y se había suicidado para evitar el castigo. Nadie creería esa historia, pero con suficiente repetición y respaldo imperial se convertiría en la versión oficial registrada en los documentos del Estado. Mientras los marineros limpiaban la escena del crimen, un mensajero cabalgaba hacia la villa de Nerón en Bayas con la confirmación: «Está hecho. La emperatriz madre está muerta». Nerón recibió la noticia en presencia de Séneca y Burro. Según historiadores que documentaron sus reacciones, el emperador no mostró ni júbilo ni remordimiento inmediato. Simplemente asintió y preguntó por los detalles. ¿Cuántos testigos? ¿El cuerpo está asegurado? ¿Alguien escapó? Eran preguntas prácticas de hombre asegurándose de que un problema político había sido resuelto. Pero cuando se quedó solo, Nerón colapsó. Según Tácito y Suetonio, los historiadores más cercanos temporalmente a estos eventos, Nerón pasó las horas siguientes al amanecer en estado de agitación extrema. No podía comer, no podía dormir. Cuando intentaba acostarse, saltaba inmediatamente gritando que veía a su madre cubierta de sangre. Cuando cerraba los ojos, veía las heridas de espada en su abdomen. Séneca intentó calmarlo con filosofía estoica, pero las palabras sonaban huecas frente a la realidad brutal de lo que había hecho. El desafío ahora era político. ¿Cómo justificar públicamente el asesinato de la emperatriz madre? Nerón envió carta urgente al Senado en Roma explicando que Agripina había conspirado para asesinarlo. Según esta versión oficial, había enviado a un esclavo con un cuchillo para matarlo durante el banquete en Bayas. El complot había sido descubierto en el último momento. Agripina, sabiendo que sería ejecutada por traición, había elegido el suicidio como forma más honorable de morir. Era historia ridículamente transparente, llena de contradicciones obvias, pero el Senado romano había aprendido hacía tiempo a no cuestionar las narrativas imperiales que podrían resultar en su propia muerte. El Senado respondió con resolución oficial agradeciendo a los dioses por proteger al emperador de la conspiración de su madre. Ordenaron sacrificios públicos en todos los templos de Roma. Declararon el 24 de marzo día festivo anual. Votaron honores póstumos a Nerón por su escape milagroso. Cada senador comprendía que estaban participando en farsa grotesca, pero la supervivencia en Roma imperial requería flexibilidad moral que pocos estaban dispuestos a rechazar. Mientras tanto, el cuerpo de Agripina presentaba problema práctico. Los funerales de Estado para miembros de la familia imperial eran eventos públicos masivos que duraban días. Pero Nerón no podía arriesgar funeral público para su madre. Las multitudes podrían demostrar simpatía hacia Agripina.
Alguien podría hacer preguntas incómodas sobre las circunstancias de su muerte. El pueblo romano, aunque acostumbrado a violencia política, tenía límites sobre cuánta maldad toleraría de sus emperadores. Nerón ordenó cremación inmediata y privada. El cuerpo de Agripina fue quemado esa misma noche en una pira funeraria construida apresuradamente en los jardines de su villa. No hubo cortejo fúnebre, no hubo eulogias públicas, no hubo período oficial de luto. Sus cenizas fueron enterradas sin marcador, en tumbas sin nombre, cerca de la villa de Julio César, en Miceno. Era fin intencionalmente ignominioso para mujer que una vez fuera la persona más poderosa del Imperio Romano. Pero eliminar físicamente a Agripina no eliminó su presencia. En las semanas siguientes al asesinato, Nerón comenzó a experimentar lo que fuentes históricas describen como colapso psicológico. Tenía pesadillas constantes donde Agripina aparecía cubierta de sangre, repitiendo sus últimas palabras, Ventrem feri. Despertaba gritando en medio de la noche. Durante el día reportaba ver su fantasma caminando por los corredores del Palatino. Contrató a magos persas para realizar rituales de exorcismo, pero ninguno proporcionó alivio. Séneca intentó proporcionar justificación filosófica para el matricidio. Argumentó que Agripina había sido amenaza existencial al imperio, que su muerte había sido necesidad política, que el emperador tenía obligación de proteger Roma incluso de su propia familia. Pero las palabras sonaban vacías, incluso para el propio Séneca, quien comenzó a retirarse gradualmente de la vida pública, comprendiendo que había participado en algo moralmente imperdonable. Roma reaccionó al matricidio con mezcla de horror y cinismo. El pueblo común, que había visto a Agripina como figura maternal protectora durante los primeros años del reinado de Nerón, murmuró sobre la perversión moral del emperador. Pero la élite política, que había sufrido las manipulaciones de Agripina durante décadas, sintió mezcla compleja de alivio y repulsión. Agripina había sido jugadora implacable del juego político romano, dispuesta a asesinar para avanzar los intereses de su familia. Ahora había sido víctima del mismo tipo de violencia que ella misma empleara. Los meses siguientes al asesinato marcaron transformación crucial en el carácter de Nerón. El joven emperador que alguna vez prometiera gobernar con clemencia y justicia, se convirtió en tirano paranoico. Sin la influencia moderadora de Agripina y con Séneca retirándose progresivamente, Nerón quedó libre para perseguir sus impulsos más destructivos. Se divorció de Octavia, la esposa que Agripina le había impuesto, y se casó con Popea Sabina. Comenzó a ejecutar senadores por ofensas cada vez más triviales. Intensificó su participación en actuaciones teatrales públicas, algo considerado escandaloso para un emperador romano. Pero la consecuencia más significativa del matricidio fue la erosión completa de la legitimidad moral de Nerón. En la cultura romana, el emperador no era simplemente líder político, sino figura religiosa, Pontifex Maximus, puente entre dioses y humanidad. El matricidio contaminaba esa santidad. Nerón había violado tabú tan fundamental que su capacidad de funcionar como líder religioso quedó comprometida. Los sacerdotes susurraban que los dioses rechazarían sacrificios ofrecidos por manos manchadas con sangre materna. La maldición de Agripina comenzó a manifestarse en forma de desastres acumulativos. En julio del 64 después de Cristo, 5 años después del asesinato, el gran incendio destruyó gran parte de Roma. Aunque las causas exactas permanecen disputadas, muchos romanos culparon a Nerón, susurrando que los dioses castigaban a la ciudad por tolerar a un matricida como emperador. Nerón intentó desviar la culpa acusando a los cristianos y lanzando la primera persecución organizada contra ellos, pero el daño a su reputación era irreparable.
El incendio comenzó en la noche del 18 de julio en los talleres comerciales que rodeaban el Circo Máximo. Las llamas se extendieron rápidamente impulsadas por vientos fuertes de verano, consumiendo los barrios densamente poblados, construidos con madera y materiales inflamables. Durante 6 días y 7 noches, Roma ardió. Cuando finalmente se extinguieron las llamas, 10 de los 14 distritos de la ciudad habían sido destruidos total o parcialmente. Miles murieron. Cientos de miles quedaron sin hogar. Nerón estaba en Antium cuando comenzó el incendio, pero regresó rápidamente a Roma y organizó esfuerzos de rescate. Abrió los jardines imperiales para refugiados, ordenó que se distribuyera comida gratuita. Pero circulaban rumores de que el emperador había cantado sobre la destrucción de Troya mientras Roma ardía. Otros susurraban que había ordenado el incendio deliberadamente para despejar espacio para su nuevo palacio, la Domus Aurea, la Casa Dorada que cubriría más de 100 acres del centro de Roma. ¿Era verdad que Nerón había causado el incendio? Probablemente no. Los historiadores modernos tienden a creer que fue accidente, exacerbado por condiciones climáticas y construcción urbana deficiente. Pero la disposición de Roma a creer lo peor sobre Nerón revela cuánto había caído su reputación. En solo 5 años desde el matricidio, el emperador había perdido la confianza básica de su pueblo. Todo desastre, toda tragedia, se atribuía a la maldición que había traído sobre Roma al asesinar a su madre. En el 65 después de Cristo se descubrió la conspiración de Pisón, un complot elaborado que involucraba a senadores, equites y miembros de la Guardia Pretoriana para asesinar a Nerón y reemplazarlo con Cayo Calpurnio Pisón. La conspiración falló cuando uno de los conspiradores reveló los planes días antes del asesinato planeado. Nerón respondió con purgas masivas, ejecutando a docenas de conspiradores reales y supuestos. Entre las víctimas estaba Séneca, forzado a cometer suicidio a pesar de protestas de inocencia. La muerte de Séneca fue particularmente irónica. El filósofo que había aconsejado a Nerón desde que tenía 12 años, que había intentado guiarlo hacia gobierno virtuoso, que había justificado el matricidio como necesidad política, ahora moría por orden del emperador que había ayudado a crear. Séneca se abrió las venas en baño caliente mientras dictaba últimas palabras filosóficas a sus discípulos. Incluso en muerte mantuvo la pose estoica. Pero su legado estaba irremediablemente manchado por su complicidad en los crímenes de Nerón. Popea Sabina, la mujer por cuyo amor Nerón había asesinado a su madre, murió en el 65 después de Cristo bajo circunstancias misteriosas. La versión oficial declaraba complicaciones de embarazo, pero rumores susurraban que Nerón la había pateado hasta la muerte durante discusión. Ya fuera verdad o calumnia, la historia ilustraba cuánto había degenerado la reputación del emperador. El hombre que alguna vez prometiera gobernar con sabiduría estoica era ahora visto como monstruo capaz de cualquier violencia. Nerón reaccionó al aislamiento creciente refugiándose en sus pasiones artísticas. Se presentaba públicamente como cantante y actor, algo que escandalizaba a la élite romana tradicional. Un emperador debía ser general, estadista, juez. No debía subir al escenario como actor común. Pero Nerón estaba más allá de preocuparse por convenciones sociales. Organizó los Juegos Neronianos, competencias atléticas y artísticas al estilo griego. Participó él mismo y naturalmente ganó todos los premios. En el 66 después de Cristo, Nerón emprendió gira artística por Grecia que duraría más de un año. Participó en competencias en Olimpia, Delfos, Corinto y otros sitios sagrados. Los griegos, más receptivos a emperadores con ambiciones culturales, lo recibieron con entusiasmo. Nerón se sentía finalmente apreciado.
finalmente comprendido. Pero mientras él actuaba en teatros griegos, las provincias occidentales del imperio comenzaban a agitarse con rebelión. Las finanzas imperiales estaban en ruinas. La reconstrucción de Roma después del incendio había drenado el tesoro. Los proyectos arquitectónicos extravagantes de Nerón, especialmente la Domus Aurea, costaban fortunas. Los gastos de su gira griega eran astronómicos. Para financiar su estilo de vida, Nerón aumentó impuestos, confiscó propiedades de aristócratas ejecutados y devaluó la moneda romana. Las provincias comenzaron a resentir el peso financiero de sostener a emperador que parecía más interesado en actuar que en gobernar. En marzo del 68 después de Cristo, Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia Lugdunensis, se rebeló contra Nerón. Vindex no se declaró emperador él mismo, sino que respaldó a Servio Sulpicio Galba, gobernador de Hispania Tarraconensis. La rebelión inicial fue militarmente débil y fue derrotada por legiones leales a Nerón, pero el ejemplo inspiró a otros. En abril, Galba se declaró legatus senatus populique Romani, representante del Senado y del pueblo romano, rechazando implícitamente la autoridad de Nerón. Lo que condenó a Nerón no fue la fuerza militar de los rebeldes, sino el colapso de su apoyo en Roma. La Guardia Pretoriana, tradicionalmente el pilar del poder imperial, comenzó a vacilar en su lealtad. Burro, el comandante que había ayudado a organizar el asesinato de Agripina, había muerto años antes. Su sucesor, Ninfidio Sabino, secretamente negociaba con Galba, prometiendo entregar la guardia a cambio de recompensas generosas. En junio del 68 después de Cristo, el Senado romano finalmente actuó. Declararon a Nerón enemigo público, una condena que técnicamente lo ponía fuera de la ley y sujeto a ejecución inmediata. La fórmula tradicional de ejecución para enemigos públicos era particularmente brutal. El condenado era desnudado, su cabeza era insertada en una horquilla de madera y era azotado hasta la muerte públicamente en el Foro Romano. Para un emperador que había gobernado el mundo durante 14 años, era degradación impensable. Nerón huyó del Palatino con un pequeño grupo de sirvientes leales. Inicialmente consideró escapar a Egipto, donde aún tenía simpatizantes, o a las legiones del Este que habían permanecido leales. Pero mientras cabalgaba por las calles de Roma, escuchó a soldados pretorianos vitoreando a Galba. Comprendió que había perdido incluso su guardia personal. No tenía ejército, no tenía aliados, no tenía refugio seguro. Finalmente se refugió en la villa suburbana de Suliberto Faón, aproximadamente a 4 millas de Roma. Era propiedad modesta, nada como los palacios imperiales donde había pasado su vida. Mientras esperaba noticias, Nerón osciló entre pánico y autocompasión. Según Suetonio, quien recopiló testimonios de los presentes, Nerón repetía constantemente: «¿Qué artista pierde el mundo?». Era preocupación característica para hombre que siempre valoró su genio artístico por encima de sus deberes imperiales. Cuando llegaron mensajeros reportando que los soldados venían a arrestarlo, Nerón intentó suicidarse, pero vaciló repetidamente. En la cultura romana, el suicidio era considerado forma honorable de evitar humillación, especialmente para aristócratas enfrentando ejecución. Pero Nerón descubrió que era más fácil ordenar muertes que enfrentar la propia. Finalmente, con ayuda de su secretario Epafrodito, logró clavarse un cuchillo en la garganta. Tenía 30 años. Sus últimas horas estuvieron obsesionadas con visiones de su madre. Los testigos reportaron que gritaba el nombre de Agripina, que gesticulaba como si estuviera peleando con fantasma invisible. En sus momentos finales de conciencia, mientras la sangre manaba de su garganta, sus últimas palabras supuestamente fueron: «Demasiado tarde». Esto es fidelidad. Frase críptica que los historiadores han interpretado de múltiples maneras.
pero que sugiere reconocimiento final de que había traicionado todos los vínculos de lealtad que debieron protegerlo. El cuerpo de Nerón fue cremado por sus nodrizas de infancia, mujeres que lo habían cuidado antes de que se convirtiera en emperador. Fue enterrado en el mausoleo familiar de los Domitii Aenobarbi, la familia de su padre biológico. No fue enterrado en el mausoleo de Augusto, donde descansaban los emperadores Julio Claudios. Incluso en muerte, fue separado de la dinastía que Agripina había luchado tan duro para que él heredara. Con la muerte de Nerón, terminó la dinastía Julio Claudia, que había gobernado Roma durante casi un siglo. Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, 5 emperadores unidos por lazos de sangre y adopción. La dinastía que comenzó con Augusto, proclamando paz y restauración de virtudes republicanas, terminó con Nerón suicidándose mientras huía de soldados que venían a ejecutarlo. Era final apropiadamente trágico para linaje que había acumulado poder a través de asesinatos, traiciones y violencia familiar sistemática. El legado de Agripina es complejo y profundamente ambiguo. Fue mujer de ambición extraordinaria en sociedad que negaba poder político formal a las mujeres. Manipuló, conspiró y probablemente asesinó para colocar a su hijo en el trono. Ejerció poder imperial de manera sin precedentes, expandiendo los límites de lo que era posible para mujeres en Roma antigua. Pero su éxito contenía semillas de su destrucción. Al crear emperador tan joven y moldeable, garantizó que eventualmente se rebelaría contra su control. La relación entre Agripina y Nerón representa una de las dinámicas madre-hijo más tóxicas registradas en la historia. Era relación construida sobre ambición política en lugar de afecto genuino. Agripina vio a Nerón como vehículo para su propio poder. Nerón eventualmente vio a Agripina como obstáculo a su autonomía. Ambos fueron víctimas y perpetradores en ciclo de manipulación que solo podía terminar en violencia. Para las mujeres romanas que observaban, el destino de Agripina contenía lección ambivalente. Por un lado, demostraba que las mujeres podían ejercer poder político significativo, incluso en sistema que formalmente las excluía. Por otro lado, ilustraba los peligros extremos de ese poder. Agripina alcanzó alturas de influencia que ninguna mujer romana antes había logrado, pero terminó asesinada brutalmente por el hijo que colocara en el trono. Los historiadores romanos que documentaron la vida de Agripina claramente tenían opiniones divididas sobre su legado. Tácito, escribiendo 50 años después de su muerte, la describe como mujer de determinación masculina y ambición sin límites morales. Suetonio enfatiza su crueldad y manipulación. Casio Dión, escribiendo más tarde, muestra más simpatía, retratándola como figura trágica destruida por las contradicciones de su posición. Demasiado poderosa para ser ignorada, pero sin poder formal para protegerse. El sitio de su villa en Bauli, donde fue asesinada, eventualmente se convirtió en lugar de peregrinación extraoficial. Visitantes dejaban pequeñas ofrendas, flores, monedas, oraciones escritas en tablillas de cera. No eran necesariamente tributos a Agripina como persona, sino reconocimientos de la violencia del matricidio, del horror de hijo matando madre. En cultura romana, donde pietas familiar era virtud fundamental, el asesinato de Agripina representaba transgresión absoluta. La propaganda imperial intentó borrar a Agripina de la memoria histórica. Sus imágenes fueron removidas de espacios públicos. Sus inscripciones fueron cinceladas de monumentos, pero paradójicamente su muerte violenta garantizó que nunca sería olvidada. El matricidio de Nerón se convirtió en su acto definitorio, la atrocidad que eclipsó cualquier logro político de su reinado. Agripina logró en muerte lo que no pudo en vida, definir completamente el legado de su hijo.
Para generaciones posteriores, la historia de Agripina y Nerón se convirtió en parábola moral sobre los peligros de la ambición desmedida y la corrupción del poder absoluto. Los padres de la Iglesia cristiana primitiva usaron su historia como ejemplo de depravación pagana. Los moralistas medievales la emplearon para ilustrar las consecuencias del orgullo. Los dramaturgos renacentistas la transformaron en tragedia de proporciones shakespearianas. Racine escribió su famosa obra Britannicus en 1669, centrándose en el envenenamiento del hijastro de Agripina como momento crucial de transformación moral de Nerón. Pero más allá de las moralizaciones, la historia de Agripina revela verdades incómodas sobre poder, género y violencia en el mundo antiguo. Ella fue producto de sistema que negaba a las mujeres poder formal, pero las obligaba a competir por poder informal a través de matrimonio, maternidad y manipulación. Jugó ese juego con habilidad extraordinaria, alcanzando alturas de influencia que ninguna predecesora había logrado. Pero el sistema finalmente la destruyó de la manera más brutal posible. El sufrimiento final de Agripina no fue simplemente físico. La humillación comenzó años antes de su asesinato. La pérdida gradual de influencia, el desplazamiento del Palatino, la cancelación de sus audiencias, la eliminación de su imagen de las monedas. Para mujer cuya identidad estaba tan completamente entrelazada con poder político, estas pérdidas fueron muertes graduales de sí misma. El asesinato físico fue simplemente acto final de degradación que había comenzado mucho antes, y sin embargo, en sus últimos momentos, Agripina reclamó forma de dignidad que nadie podía quitarle. Al ordenar a sus asesinos que golpearan el vientre que había llevado a Nerón, transformó su ejecución en acusación permanente contra su hijo. No murió suplicando por misericordia, ni negando su papel en la creación del monstruo que la asesinaba. Murió forzando a todos los presentes a reconocer la obscenidad absoluta de lo que estaban haciendo. La pregunta que perseguía a Roma después de la muerte de Agripina era simple pero profunda. ¿Puede una sociedad mantener legitimidad moral cuando tolera matricidio? Para los romanos, familia era fundamento de orden social. La pietas, la devoción a padres y antepasados, era virtud cardinal. Un emperador que asesinaba a su madre violaba no solo ley humana, sino ley divina. El imperio podía continuar funcionando administrativamente, pero había perdido algo esencial a nivel de legitimidad moral. El colapso final del reinado de Nerón, 9 años después del asesinato de Agripina, sugiere que Roma nunca realmente aceptó el matricidio. Las rebeliones militares que eventualmente lo derrocaron no fueron motivadas solo por incompetencia administrativa o excesos financieros. Fueron rebeliones morales contra emperador que había violado tabú fundamental. Cuando el Senado finalmente lo declaró enemigo público, estaban reconociendo oficialmente lo que habían sabido privadamente durante años. Nerón se había descalificado para gobernar el día que mató a su madre. La conexión entre el matricidio y el gran incendio de Roma en la conciencia popular romana es particularmente reveladora. Aunque no había conexión causal directa, los romanos instintivamente vincularon los dos eventos como causa y efecto. Los dioses habían castigado a Roma por tolerar un matricida como emperador. Esta interpretación refleja creencia profunda en orden moral del universo. El matricidio era tan fundamentalmente antinatural que debía provocar respuesta cósmica. La ciudad que toleraba tal crimen merecía ser consumida por fuego purificador. En las excavaciones arqueológicas modernas del sitio de su asesinato, los investigadores han encontrado evidencia de la villa, fragmentos de mármol, restos de mosaicos, monedas del período neroniano, pero no han encontrado tumba de Agripina, ni marcador que reconozca que en ese lugar ocurrió uno de los crímenes más notorios de la antigüedad.
Su cuerpo fue cremado y enterrado sin ceremonia, sus cenizas dispersadas deliberadamente para que nadie pudiera crear santuario a su memoria. Pero la historia demostró que no se puede enterrar legado a través de destrucción física. Agripina sobrevivió en los escritos de historiadores, que documentaron meticulosamente su ascenso y caída. Sobrevivió en la memoria cultural romana como ejemplo definitivo de ambición femenina llevada a extremos trágicos. Sobrevivió en la conciencia culpable de Nerón, quien según todas las fuentes nunca escapó del horror de lo que había hecho. Y sobrevive hoy como figura que continúa fascinando y perturbando, representando las posibilidades y peligros extremos de buscar poder en sociedad que te niega legitimidad. El sufrimiento de Agripina fue multidimensional, físico en sus momentos finales, pero también psicológico en su lenta pérdida de poder, social en su degradación de coemperatriz a víctima de asesinato y existencial en su comprensión final de que el hijo que ella creara se había convertido en su ejecutor. Su historia no tiene héroe, solo tiene víctimas de sistema político que recompensaba crueldad y castigaba cualquier debilidad percibida. Los últimos años de investigación histórica han arrojado nueva luz sobre aspectos de la vida de Agripina previamente oscurecidos por propaganda imperial. Inscripciones descubiertas en provincias orientales muestran que era más popular entre el pueblo común de lo que las fuentes literarias aristocráticas sugieren. Documentos papirológicos de Egipto revelan que administraba personalmente extensas propiedades imperiales con eficiencia notable. Análisis numismático de monedas que la representan junto a Nerón sugiere que su poder era reconocido oficialmente de manera sin precedentes para una mujer romana. Estos descubrimientos complican la narrativa simple de Agripina como villana manipuladora. Era administradora capaz, política astuta y figura que genuinamente intentó gobernar efectivamente dentro de las limitaciones de su posición. El hecho de que finalmente fuera destruida no invalida sus logros ni excusa los crímenes que cometió para alcanzarlos. Como tantas figuras históricas complejas, Agripina desafía categorización fácil como héroe o villano. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La noche del 23 al 24 de marzo del año 59 después de Cristo cambió el curso del Imperio Romano de maneras que nadie en ese momento podría haber predicho completamente. En las aguas oscuras del Golfo de Nápoles, una emperatriz nadó desesperadamente hacia la costa, creyendo momentáneamente que podría sobrevivir a la traición de su hijo. En las horas antes del amanecer, marineros aterrorizados ejecutaron el crimen que definiría el reinado de su emperador y eventualmente destruiría su dinastía. Y en los años siguientes, Roma descubrió que hay precios morales que ninguna cantidad de poder puede pagar, transgresiones que ninguna propaganda puede borrar, y sangre que nunca se lavará de las manos que la derraman.